Continuamos llamando su atención aquí en Viva la Mañana, como siempre, con entrevistas extraordinarias. Vamos a aprender de temas que nos importan, nos interesan y sobre todo nos cambian la vida. Y también nos nutren, porque el tema de hoy, la persona que tenemos acá, es alguien que nos va a instruir, a dar algunos tips acerca de cómo la nutrición es efectiva, sobre todo en los estudiantes. En los estudiantes y niños, que son los que se están formando para darnos lo mejor en el futuro no tan lejano. Y por eso pues vamos a presentar el día de hoy a la nutrióloga. Ella nos acompaña, Mariney Pérez. Buenas. Hola, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a su espacio. Gracias a ti por acompañarnos en este día y con este tema que tiene que ver tanto con el aprendizaje de los niños, pero desde la alimentación, y es con las meriendas saludables. ¿Cuál es ese concepto de merienda saludable, Mariney? Bueno, mira, cuando hablamos de merienda saludable, sobre todo en una población infantil, lo que tenemos o la forma correcta de describirla es la alimentación con la menor cantidad de azúcares posible. Así de puntual. Así de puntual y así de sencillo también para que las personas puedan entender. ¿Cuáles son los requerimientos de una merienda enfocada precisamente a que no tenga ningún tipo de desperdicios, que vaya directo a cumplir ese objetivo que dices? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la necesidad nutricional de la población infantil obviamente no es la misma que la de la población adulta, ya que los niños tienen una alta demanda de nutrientes porque están en un proceso de desarrollo, están todavía en un proceso de formación incluso, de cognición y demás. Y tenemos que garantizar como padres, como adultos responsables, que los niños puedan obtener la mayor cantidad de nutrientes necesarios de manera muy puntual. Lo que debe predominar en una alimentación infantil deben ser, número uno, las proteínas. Esa es la prioridad. Proteínas de origen animal de alto valor biológico, como le llamamos nosotros. Luego de las proteínas seguimos con los carbohidratos, que es importante que las personas sepan que no es lo mismo consumir azúcares que consumir carbohidratos. ¿Por qué? Si bien es cierto que los carbohidratos son el azúcar de los alimentos, pero son en su forma natural. Okay. No es lo mismo, por ejemplo, cuando utilizamos azúcares añadidos como el azúcar de mesa, la miel, por ejemplo. Y también es sumamente importante poder identificar en diferentes productos que se venden para uso infantil que tienen una azúcar enmascarada. Te dicen que tiene lactosa, que tiene fructosa, que tiene galactosa, todo eso es azúcar. Todo se resume al azúcar. Todo se resume a eso. Y por supuesto que no podemos dejar las grasas, sobre todo las grasas de una fuente saludable, como las nueces, las almendras y ese tipo de complementos. Entonces, ¿cómo hacemos, o mejor dicho, cómo hacen ustedes para evitar que en la composición de los elementos de una merienda haya algunos que se desplacen, que convaliden y salgan de esa fórmula? O sea, que indirectamente, pues, desplacen, por ejemplo, el tipo en los carbohidratos, los azúcares, de una manera descontrolada. Bien, para eso tenemos que priorizar y tenemos que empezar desde, vamos a decir, la alimentación complementaria, esos primeros 6 meses. Nosotros debemos enseñar a nuestros niños a reconocer el sabor natural de los elementos. No obstante, porque también es necesario, ya que su organismo está inmaduro y obviamente no está preparado para hacer un adecuado uso y eliminación de cierto tipo de sustancias, por ejemplo. Por eso es que se le insiste tanto a los padres: mira, realmente la comida de un niño no lleva sal, no hay por qué agregarle azúcar, porque es lo primero y tenemos que empezar desde ahí. Todos conocemos y todos sabemos y a todos nos encanta
los alimentos que tienen azúcar. Sí. Claro. Pero realmente, si un niño nunca lo ha probado desde su alimentación complementaria, es algo que no le va a hacer falta. No le va a llamar la atención, No le va a hacerle llamar la ojitos atención. bonitos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es priorizar esos alimentos en su estado natural. Si usted le va a dar un huevo, dele el huevo sin sal. En vez de usted darle azúcar, vamos a darle fruta, y fruta entera, que tenemos que tener cuidado con los zumos de frutas. Porque, ¿qué pasa? Nosotros los nutriólogos siempre decimos que los zumos de fruta son calorías vacías. Simplemente me dan azúcar, se lleva toda la fibra de la fruta. Sí. Entonces, al llevarse toda la fibra también, al final, eso se convierte, eso es un tipo de azúcar simple. ¿Qué va a hacer el cuerpo? El cuerpo la va a absorber más rápido, el niño va a hacer picos de glucosa, picos de azúcar en sangre, por lo tanto va a desencadenar unos picos de insulina. Entonces hay que tener mucho cuidado porque sobre todo la población infantil se vuelve muy hiperactivos. Sí. Alimentamos ese cerebro de una manera muy inmediata. Y eso, aunque muchas personas quizás no lo sepan, pero puede afectar el nivel de atención y el desarrollo cognitivo de su niño. Entonces, empecemos por esa parte, aportar alimentos en su estado natural, porque hay que ser justos con algo. Todo lo que nosotros consumimos de una u otra forma contiene azúcares. Así es. El detalle está en el tipo de azúcar, que no es lo mismo el carbohidrato en su forma natural a que nosotros le estemos agregando ciertos aditivos a esa alimentación. No es lo mismo un pedacito de batata que darle, ¿verdad? Jamás, jamás. No, y en el caso, por ejemplo, de las avenas. En el caso de las avenas, que hay un desbalance de calidad nutritivo por asuntos, ¿verdad?, comerciales. de mercado, exactamente. Mariney, ¿cómo podríamos complementar como padres tanto la alimentación diaria, llámese desayuno, almuerzo y cena, con esas meriendas? Porque, por ejemplo, en el popular dominicano, un desayuno para un niño puede ser avena, pero puede ser una papa con huevo. Entonces, ¿cómo complementar la merienda saludable que es la que le corresponde en la escuela, en el centro educativo? Mira, la papa con huevo no está mal, porque en el caso de la papa, por ejemplo, la papa contiene almidón, que es un tipo de carbohidratos. Sin embargo, uno de los mejores tips en este tipo de casos, por ejemplo, es tenerlo ya previamente preparado de la nevera, o lo mejor es preparar las papas, picarlas y congelarlas para después preparar. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la cadena de ese almidón sea resistente a su descomposición. Mira, esa no me la Entonces, sabía. para que vean, truquitos. Sí. Entonces, eso hace automáticamente que al consumir la papa no hayan picos de glucosa altos en un tiempo rápido, por lo tanto la respuesta insulínica va a ser mejor. Entonces, en ese caso no es malo. Pero yo particularmente le agregaría quizás una frutita también, sobre todo una fruta que sea alta en fibra, porque si contiene fibra, como el proceso digestivo va a ser más lento, lo primero es que vamos a gastar más energía en ese proceso de digestión. Entonces vamos a coger y vamos a ir soltando al mismo tiempo. Y por segundo, entonces obviamente, e insisto, porque es importante que tengamos este conocimiento claro, no van a haber esos picos de glucosa e insulina altos, porque eso al final me va a predisponer al niño a desarrollar sobrepeso u obesidad a una etapa muy temprana. Entonces, el huevito y la papita está bien, pero ahí le di unos cuantos truquitos. Excelente. Yo estoy en lo cierto porque yo siempre me ha gustado la papa que sea fría. Fría, tiene como que el sabor le cambia. Es desde el punto de diferente, vista, sí. es diferente. A mí me gusta, ¿verdad? La papa que ya haya estado en la nevera, y fíjate que tiene algún beneficio. Exacto. Sí, en el caso de los niños, ya a mí me puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Ya Pero, lo tuyo es un sí, antojo. dentro de ese plato que ella menciona, a veces tenemos 2 o 3 frutas diferentes, y le hacen y le cortan, le pican, le hacen como un coctelito. ¿Qué es lo más recomendable en el caso de los niños? Lo más recomendable para los niños y para todo el mundo es utilizar frutas de bajo índice glucémico. ¿Qué quiere decir eso? Frutas que tengan poca carga de azúcar.
Dentro de ese tipo de frutas, las mejores opciones serían, por ejemplo, que si una fresa, un kiwi, una piña. Está también el melón, por ejemplo, porque tienen bajo índices de azúcar. Y no obstante eso, al contener fibra, también es muy bien aprovechado. Y tenemos las vitaminas y minerales también que aportan las frutas y muchas de ellas que son ricas en agua también para la hidratación. Que para este país eso es elemental. O sea, combinar, por ejemplo, una parte de cítricos, ¿verdad? Con no tantas frutas amarillas que tienen mucha glucosa. Tiene mucha glucosa, es correcto. Fructosa, exactamente. Sí, así, porque eso sucede, y lo hemos tenido en entrevistas con otras nutriólogas que dicen el asunto de los contenedorcitos que uno compra en la calle, que tienen todo tipo de frutas, y uno cree que es lo mejor del mundo. Dicen, no, hay una combinación ahí que puede ser letal. Si lo hace con una regularidad, ¿verdad?, muy constante, puede ser pernicioso en vez de lo que uno cree, porque siempre se le atribuye a las frutas virtudes, pero para eso están ustedes. Exacto, es correcto. Además de que la mayoría de las veces que nosotros adquirimos ese tipo de platos, lo adornamos con un poquito de miel. Y la miel es un tipo de azúcar simple. Entonces, ese es uno de los factores por los cuales no se debe abusar. Al final, en cuanto a meriendas, hábitos saludables, alimentación en sentido general, lo importante es nosotros poder hacer las correctas elecciones, combinaciones y en justas cantidades. Me encanta eso, Mariney, pero quiero aprovechar eso mismo que tú estás diciendo, a propósito de que llevamos una vida bastante rápida. ¿Qué recomendaciones? ¿Cómo se puede llevar una vida nutritiva y planificada en un mundo tan acelerado? Mira, lo mejor, y lo digo porque es lo que ha funcionado en mi persona y en todo a quien yo lo recomiendo, es el tema de los meal prep. A veces es un poquito complicado tú poder sentarte a hacer una planificación de alimentación, pero es como se deben hacer las cosas para poder tener beneficios nutricionales y para cuidar el bolsillo. Claro. Porque si nosotros estamos planificados, no nos vamos a ver en la necesidad de hacer gastos innecesarios y no nos vamos a exponer a comidas altamente calóricas que no nos van a aportar nada que no sea para aumentarnos ese colesterol, para aumentar esa resistencia a la insulina. Entonces, esa planificación entre sábado, domingo, de qué voy a hacer la semana, este es el menú de los niños para la escuela, esto es lo que vamos a comer en casa, nos cuida a nosotros y también cuida nuestra economía. Entonces, Mari, ¿qué hacemos nosotros para evitar esa codicia de los niños con respecto a las golosinas, las galletitas, las papitas y a todas esas cosas que desatan su tentación, sobre todo cuando se va al supermercado con ellos? No ir con hambre al supermercado. Ay, eso, mira, uno va eso es terrible, con hambre al supermercado, precisamente porque se rompe toda la planificación. ¿Cómo tú les rompes a ellos ese esquema, convalidándolo con algo que sea menos nocivo? Le digo algo, eso empieza por nuestra despensa. Ellos no se van a ver tentados a hacer consumo de algo en el que no nos ven a nosotros, porque nosotros también tenemos que ser ejemplo. Es difícil y me ha pasado a veces en consulta cuando trabajo el núcleo familiar. Es muy complicado que tú le digas a un niño, no te comas esa galleta no es beneficiosa, tiene mucho azúcar, pero yo voy al súper y la compro y la tengo en la alacena. Sale de mi control cuando yo no esté, cuando esté sin mi supervisión, que la pueda consumir. Entonces, ¿qué pasa? No tengo una, tengo un paquete completo que por lo general lo mínimo que trae son 12 unidades. Así es. Y se vuelve esa compulsión porque lo dulce es atractivo al paladar. El dulce es un refugio, sobre todo por esa sensación de bienestar que produce en nuestro ser, de tranquilidad. Pero lamentablemente es un efecto temporal que no nos va a aportar nada. Entonces tenemos que empezar por nuestra despensa. Hay que tener siempre las mejores opciones disponibles, luego de haber trabajado una correcta alimentación complementaria, porque por ahí es que empezamos. A veces yo me río mucho porque me dicen, no, porque no me come
cuando está en ese proceso, que no me quiere comer el brócoli. Ay, pero ya le hemos dado manzana, ya le hemos dado mandarina. Ay, que Ese dulcito, ese paladar, lo que va a hacer es Sí. buscar ese alimento, buscar esa sensación también que le da al niño. Entonces, por eso siempre es que no es por molestar a los queridos padres, por eso es que siempre uno insiste, bueno, vamos a empezar a integrar que si los tubérculos delante, que si estos vegetales de este cierto tipo. Y el tema de los vegetales también, el truco es porque aunque sean vegetales, también tienen carbohidratos. Si ustedes se fijan Sí. y hacemos un poquito de memoria, algunos son más dulces que otros. Sí. Entonces, por eso es que uno empieza con un determinado vegetal para que te vas acostumbrando a este y te voy llevando. Porque la vida se trata de un balance. Sí. Yo lo predico y lo practico. Entonces, nosotros tenemos que poder lograr ese punto. Y obviamente, si lo correcto es que el padre busque asesoría de un profesional que le pueda ayudar, que lo pueda guiar a trazar esa planificación. Porque de eso se trata, tener una comunidad siempre, de poder encontrar especialistas que me puedan pues nutrir con esas informaciones también. Me gustaría saber, Mariney, a propósito de que estamos hablando de la merienda saludable en estudiantes, ¿cómo influye una buena o una mala merienda en el comportamiento y en el rendimiento de un estudiante? Mira, es un arma de doble filo, porque como les mencionaba al principio, el azúcar va a generar hiperactividad en el niño. Si el niño está hiperactivo, en ese momento no va a tener un alto rendimiento y básicamente va a tener cierto déficit de atención, esa es la realidad. Entonces no va a poder captar esos conocimientos de la manera correcta. Por eso es que hay que tratar de que esa alimentación, esa meriendita, sea lo más limpia posible para el niño. Además de que a nivel nutricional no te va a aportar la cantidad de vitaminas y minerales que su cerebro está necesitando para poder desarrollar todos esos procesos de aprendizaje. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con eso, sobre todo porque nuestro mercado, la verdad es que está saturado de una gran cantidad de productos. Entonces me gustaría que nosotros, ¿verdad?, como padres responsables, una vez vayamos al supermercado, antes de tomar una decisión de X u otro producto, aún diga que es un alimento saludable, aprendamos a verificar y a identificar los componentes de esa etiqueta nutricional. Ver el detrás el truquito. ¿Qué cantidad de carbohidratos tiene? Perfecto, porque hay alimentos que te dicen tiene 4 gramos de carbohidrato. Tú dices, pero eso está fenomenal, con 4 gramitos por una porción, que fácilmente que son 6 galletas, una porción. Pero cuando te fijas un poco más debajo, 4 gramos de azúcar. No son carbohidratos saludables entonces que tiene, porque son de azúcares son de azúcares básicamente. Entonces son de los pequeños detalles en los que nosotros tenemos que estar pendientes antes de tomar una decisión. Y no es verdad que una galleta, por más saludable que sea, nos sustituye el huevo, tocino, jamoncito de vez en cuando, que hay que tener cuidado con el aporte de sodio también de los alimentos. Porque cuando se habla del tema del sodio y otro tipo de minerales, no es solamente la sal que usted usa en su casa. Todos los alimentos procesados contienen ese tipo de sustancias, entonces tenemos que aprender a identificarlas. Hay meriendas, por ejemplo, que en media porción tienen básicamente el doble o el triple de la cantidad de carbohidratos o azúcares totales que debe de consumir un niño en un día, que no debe pasar de 37 gramos. Y nosotros sabemos que es así. Hay que anotar ese numerito por ahí, 37 gramos. En el caso de que mencionaste el tocino, ¿cómo se debe preparar? Porque siempre uno tiene la visión de esa grasa y eso. ¿Cómo se debe preparar tostado, para el caso de los niños y con qué frecuencia? A la plancha, porque precisamente ya tiene su grasa natural, que es la grasa del cerdo. No hay necesidad de agregar nada más. Eso se agrega un sartén bien caliente. Quien tiene el fryer es un recurso que lo debe utilizar. Ahora bien, no debe ser una práctica diaria.
Yo se lo puedo agregar a mi niño 1 o 2 veces a la semana, pero tampoco es justo que diariamente él me esté consumiendo ese tipo de alimentos por el alto contenido de sodio que tiene en su mayoría. Y esto pasa Los que por lo están general disponibles. en el famoso desayuno americano, ¿verdad? Sí, Que sí. contiene Claro, los sí, huevitos. pero de cocina otra huevo y manera, demás. de otra manera, sí. Exacto. No, y eso es bueno para equilibrar el hábito gustativo, ¿verdad? Para también darle algo que se siente un poquito subido de sabor, de sal. Exactamente, Sí. claro, porque la clave al final es el balance. Por eso de verdad que yo invito a todos los padres a que se asesoren, porque nosotros estamos preparando la futura generación de personas saludables o con complicaciones de Marineidi, salud. hay muchos casos de niños que tienen problemas de la glucosa, que son diabéticos y eso. Y también tenemos los niños que son hiperactivos, pero en ese caso, ¿cuáles son las precauciones que debe tener quien le prepara sus alimentos? Esa es una situación bien difícil. Para ellos Para y ellos los y para padres. los padres, porque imagínate tú una persona cuya actividad social gira en torno a los dulces. Es cuestión de conciencia también muchas veces, porque si nosotros vamos preparando a los niños desde pequeños, ellos mismos van teniendo la conciencia de las mejores elecciones al momento de comer y cómo controlar esos niveles. Pero nuestra función verdaderamente es poder manejar las cantidades necesarias de carbohidratos. Entonces, balance, equilibrio, cantidad, todo esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de desarrollar una merienda saludable. Señores, queremos agradecerte a ti, Marinei Pérez, por acompañarnos, nutrióloga certificada, y que hoy hemos disfrutado de su anuencia por aquí por Viva la Mañana, y queremos que tú vuelvas pronto porque tenemos que seguir hablando de comida, de buena alimentación. Claro que sí, un placer para mí. Este es un tema de nunca acabar, porque siempre es lo que más necesitamos, sobre todo mucha educación respecto al tema de la alimentación y los hábitos. ¿Redes sociales? Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como DRA.Marinei Pérez. Excelente, muchísimas gracias, Marinei, por acompañarnos hoy, y a ti que estás también viendo este espacio, pues te invitamos a que continúes luego de la pausa aquí en Viva la Mañana.